Bienvenido a Cine en Casa. Hoy te hablaré de curiosidades de La Bella y la Bestia, el clásico de Disney de 1991. ¿Quieres conocer más curiosidades de La Bella y la Bestia de 1991? Entonces quédate hasta el final que se pone muy bueno. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 1. El pueblo real de Bella. La trama de La Bella y la Bestia se desarrolla en Francia, por lo que para documentarse como era debido, los directores de arte de la cinta viajaron hasta allí. Para crear la aldea en la que vive Bella y el castillo de la Bestia se inspiraron en locaciones reales de Francia, siendo más exactos, la aldea que estaría basada en una de las localidades de la región de Alsacia, concretamente en el pueblo de Colmar. La magia de este lugar proviene de la mezcla de la arquitectura francesa y alemana, ya que en 2 ocasiones perteneció a Alemania. Número 2. Un viaje por el arte rococó. A la hora de diseñar el castillo en el que viven la bestia y sus sirvientes, los directores de arte de la cinta, aprovechando su viaje en Francia, se sumergieron de lleno en el arte rococó. Este movimiento artístico quedó ampliamente reflejado en la arquitectura del castillo, especialmente en su interior, aunque también en algunas de las pinturas que adornan las estancias. Si por algo se caracterizó el arte rococó fue por la simetría, el uso de los colores blancos, dorado y los tonos pastel, frescos trampantojos, curvas en espiral, molduras esculpidas. Número 3. Los diseños de la bestia. Hay un detalle muy interesante en el diseño del castillo que a muchos les habrá pasado por alto, y ese detalle o dato es que las esculturas de bestias que vemos en el bastillo son diferentes diseños de la bestia. Concretamente son aquellas versiones previas al diseño final que fueron descartadas. Número 4. Un gran equipo detrás. Sin duda, el arte de La Bella y la Bestia no deja indiferente a nadie, y desde luego no es para menos, ya que solo para que os se hagan una idea del esfuerzo que supuso su producción, se hicieron un total de 1.259 fondos pintados a mano y 120.000 dibujos. Número 5. El último trabajo de Howard Ashman. ¿Cuánto le debemos al bueno de Howard Ashman, autor de todas las canciones que componen el soundtrack de este clásico de Disney? Lamentablemente, el compositor murió 8 meses antes de que la película se estrenase, por lo que todo el equipo quiso hacerle una dedicatoria especial en los créditos finales. A nuestro amigo Howard, quien le dio a una sirena su voz y a una bestia su alma, estaremos eternamente agradecidos. Número 6. La inolvidable Angela Lansbury. Y ya que estamos hablando de la banda sonora de La Bella y la Bestia, debes saber que Angela Lansbury, que interpretó a la señorita Potts, creía que debía ser otro personaje el que cantase la icónica balada de la película. Pese a ello, los cineastas Kirk Wise y Gary Trousdale insistieron en que al menos realizase una grabación, y es dicha grabación la que se incluyó en el metraje final de la película. Número 7. La influencia de Paige O'Hara. Otra de las curiosidades de La Bella y la Bestia es la influencia que Paige O'Hara tuvo sobre el personaje al que interpreta a Bella, y es que cuando la cantante y actriz audicionó para el papel, un mechón se posó sobre su cara y ella lo echó hacia atrás. Este gesto gustó tanto a los animadores que lo añadieron a la película. Número 8. Inspirados en sus actores de voz. Cuando llegó el momento de diseñar a los personajes de Gaston y LeFou, los animadores decidieron inspirarse en sus actores de voz, Richard White y Jesse Corty, aunque en este caso el parecido no es muy obvio que digamos. Número 9. Una combinación de distintos animales. El artista encargado de diseñar y animar a la bestia, Glenn Kane, tras descartar una gran variedad de diseños que no le convencían, dio con la combinación perfecta. Creó un ser híbrido cogiendo partes de distintos animales: la melena de un león, la cola y las patas de un lobo, el cuerpo voluminoso de un oso, la barba y la estructura de la cabeza de un búfalo, los colmillos y el puente nasal de un jabalí y la frente musculosa de un gorila. La única característica humana que mantuvo en él fue el color de los ojos. Número 10. Escenas que fueron eliminadas. Hubo algunas escenas del guión original que finalmente se desecharon y no se llegaron a animar, y es que dichas escenas dotaban de un tono demasiado oscuro a la película. Una de estas escenas tenía como protagonista a Gastón, quien iba de visita al manicomio. Entendemos que esto sucedería cuando intenta encerrar allí al padre de Bella. En otra de estas escenas aparecía la bestia arrastrando un animal que ella misma habría matado.
Número 11. Chip era una caja de música. Y ya que estamos hablando de cambios de guión, otra de las curiosidades de La Bella y la Bestia era que Chip tenía un menor protagonismo. De hecho, solo tenía una línea: prepárate a morir. Pero fue gracias a la voz de Bradley y Pierce que los productores decidieron darle más protagonismo al personaje. Originalmente, Chip fue pensado como una caja de música que tenía la peculiaridad de calmar a la bestia, pero con este cambio de guión también se cambió su diseño. Eso sí, podemos ver dicha caja de música junto a Lumière antes de que comience la pelea del castillo. Número 12. ¡Qué festín! Otro de los cambios que se realizaron en la producción de la película está relacionado con el número musical de ¡Qué festín! Inicialmente se pensó en que esta canción fuese para Maurice cuando se refugia en el castillo, pero Bruce Woodside destacó que Maurice no era el centro de la historia, esa era Bella. Fue entonces cuando se movió de escena la canción para no desaprovecharla con un personaje secundario. Número 13. Un elemento muy real. Al final de la película, cuando tiene lugar la transformación de la bestia en humano, vemos que el personaje es rodeado por el humo. Este humo no es un elemento animado, sino que se trata de humo real. No es una novedad que en algunas películas Disney de animación ya se habían incluido elementos reales como la ventisca en los 101 Dálmatas. Eso sí, curiosamente este humo se usó por primera vez en Tarón y el Caldero Mágico. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 14. La transformación de la bestia. Aprovechando que estamos hablando de la transformación de la bestia en humano, debes saber que esta fue la secuencia que más entusiasmó al animador Glenn Kane. Para él suponía el momento más destacado de su carrera en la animación, por lo que pidió dejarla para el final. Pero, según el cronograma de trabajo, solo dispondría de 2 semanas para realizar la animación. Kane habló con el productor Don Hahn y este le dijo que se tomara el tiempo que fuera necesario para realizar la escena. Número 15. Un signo de inteligencia. A diferencia de lo que habíamos visto en películas anteriores, hasta el estreno de La Bella y la Bestia, ninguna otra princesa Disney tenía el amor por la lectura que tiene Bella. Esto pretende ser un signo de la inteligencia del personaje, además de simbolizar el mensaje que lanza la cinta: no juzgues a un libro por su portada. Número 16. Las curiosidades de Ding Dong. Cuando se escribió el papel del personaje de Ding Dong, los guionistas tenían en mente a John Cleese, pero cuando se le propuso el papel, este lo rechazó, por lo que fue David Ogden Stiers quien le puso voz. Por cierto, en la versión francesa, Ding Dong recibe el nombre de Big Ben, en honor a la famosa torre del reloj de Elizabeth de Londres. Número 17. Reutilizando escenas. Si por algo también es conocido Disney, es por la reutilización de escenas. En el caso de La Bella y la Bestia, para el baile final de los protagonistas, se reutilizó el que vimos al final de La Bella Durmiente. Esto se hizo así porque parece ser que a los animadores se les estaba acabando el tiempo estimado para la producción de la cinta. Número 18. El cameo de la mamá de Bambi. Al comienzo de la película podemos ver en el bosque a una mamá ciervo pastando tranquilamente, pero este se trata del cameo de la madre de Bambi. Número 19. La biblioteca de la bestia. Una de las grandes sorpresas que la bestia tiene para Bella en el castillo es su enorme biblioteca, la cual estaría basada en la biblioteca del monasterio de San Florian en Austria. Número 20. Fondos con CGI tridimensionales. Esta es la primera película animada de la Casa del Ratón que utilizó fondos CGI tridimensionales combinados con la animación tradicional, tal y como podemos ver en la escena del baile. Esto se consiguió gracias al uso del software desarrollado por Pixar, Computer Animation Production Systems. Número 21. El cameo de los directores. Uno de los huevos de Pascua que nos deja La Bella y la Bestia es el cameo de los directores Kirk Wise y Gary Trousdale, que hacen su aparición después de que a Bella le regalan un libro. Son 2 de los 3 hombres que aparecen fingiendo no mirar por la ventana y que cantan cuando la ven salir. Número 22. El color azul es de Bella. ¿Se fijaron que Bella es la única persona del pueblo que usa el color azul? Esto se pensó así para que el personaje contrastase con el resto de los habitantes del lugar y de los personajes que aparecen en la película. Este color también refleja la evolución de la bestia hacia ella. Cuando conoce a Bella lleva una capa roja, cuando se empieza a enamorar de ella usa una capa azul y cuando finalmente ya se ha enamorado de ella lleva el traje azul del baile. Número 23. La muerte de Gastón. El final de Gastón originalmente se ideó para que fuera mucho más oscuro, ya que la caída no lo habría matado para acabar siendo devorado por los lobos. Finalmente se le dio un final más agradable, aunque por unos segundos en sus pupilas se podían ver calaveras.
Número 24. El príncipe Adán. Otra de las curiosidades de La Bella y la Bestia es que el nombre real de la bestia es el príncipe Adán. Bien es cierto que en ningún momento de la película es revelado este dato, pero Disney lo confirmó en el musical de Broadway basado en el largometraje. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!